muchas gracias al doctor Gerardo Susán. El entusiasmo es mayúsculo. Ojalá que todos los que actualmente están viendo de manera pasiva el problema de la pandemia se nutrieran de esos entusiasmos, pero tenemos otros participantes en este simposio y me es grato darle la palabra al doctor Manuel Urbina Fuentes, que nos va a hablar de las desigualdades en el contexto de la pandemia. Doctor Urbina, por favor. Si me permiten poner en mi presentación, porque no, lo estoy tratando de hacer y no se me permite. Pero mientras puedes irnos platicando. No sé a qué se deba, pero estoy aquí solicitando y no... ¿Tiene el permiso, doctor, para poder hacerlo? ¿Perdón? ¿Tiene el permiso para poder compartir pantalla? ¿Debo estar qué, perdón? Ya está autorizado, doctor Urbina, el permiso de compartir, por favor. Apenas se acaba de poner. Gracias. Bueno, en primer término, deseo agradecer a la mesa directiva su presencia, señor presidente, señor vicepresidente, y al doctor Garza Ramos por la invitación al simposio y poder compartirlo con colegas, el doctor Susano Ochoa Díaz y Betancourt, y tener la oportunidad de contar con la presencia de miembros de la academia y el público en general. Me he propuesto 3 objetivos para mi presentación: mostrar la vinculación y causas de las desigualdades, destacar el impacto negativo de la pandemia, en especial en los grupos vulnerables, y proponer algunos escenarios sobre el liderazgo potencial de la academia y los escenarios futuros para los objetivos del desarrollo sostenible. El 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Tierra, ya cumplió 51 años, y su objetivo es hacer conciencia sobre los problemas como el cambio climático y ahora los efectos de la pandemia en las clases sociales. Las clases sociales configuran no solo los resultados, sino la exposición y la vulnerabilidad de las personas que experimentan y ponen en riesgo su salud, ya que les sitúa en posiciones desiguales de poder, prestigio y acceso a los recursos y los servicios de salud. La CEPAL acaba de anunciar que considera que va a haber un retroceso de 12 años en la pobreza. El Coneval en México da un pronóstico de 10 años. Para ilustrar gráficamente la desigualdad, la equidad y la realidad, vemos que hay más realidad y desigualdad que otros aspectos de equidad. Y eso nos hace cuestionar cómo poder cerrar estas brechas de pobreza y desigualdad global y local, de lo que el doctor Jay Glasser considera como la globalización, porque están surgiendo nuevas desigualdades por la estratificación social a la que se pertenece, como se ilustra en esta diapositiva. Ahora, los determinantes sociales de las desigualdades de la salud son resultado de 2 determinantes: los determinantes estructurales y los determinantes intermedios. Los estructurales son el contexto sociopolítico y económico a nivel macro, gobernanza, políticas para el trabajo, sociales, públicas, de cultura, de normas. Y las intermedias son las circunstancias materiales, factores psicosociales, conductas y hábitos y factores biológicos, que es donde se encuentran los sistemas de salud y la gestión de los servicios. Y estos dos determinantes interactúan con la posición socioeconómica, estructural y social de las diferentes clases sociales, que se llama gradiente social, de acuerdo a la educación, ocupación, ingresos, género y etnia de los miembros de una sociedad o de un país. Cuando hay un equilibrio, se logra el impacto en la equidad y en la salud y el bienestar. Entonces, los determinantes sociales de la salud son esas condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, nos educamos, trabajamos, divertimos, envejecemos y morimos. Y esas ya tienen que ver con otros aspectos como es la edad, el sexo, la carga genética, los factores y estilos de vida individuales, las redes sociales y comunitarias en las que nos desenvolvemos, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales en donde estamos, pero siempre estamos en 4 ámbitos: en donde vivimos, en donde estudiamos, en donde trabajamos y en donde nos divertimos. El abordaje de los determinantes se ha dado con las políticas públicas importantes, como son las sociales, pero ahora están en escenarios multidisciplinarios mucho más complejos, porque se marcan por presiones sociales y políticas tanto internas como externas, así como los mercados globales. Y porque influyen en su concepción tanto la experiencia previa como las propuestas de expertos y académicos y planes nacionales de desarrollo, decretos, etcétera, y las resoluciones, recomendaciones y condiciones de los organismos internacionales y financieros, con los acuerdos
bilaterales o multilaterales que tenga un país. En la formulación de las políticas públicas se consideran las causas cercanas, las personas y los problemas, que es lo que siempre se ha hecho. Ahora, recientemente, las causas de las causas, que son los determinantes sociales de la equidad o desigualdad, pero no las causas de las causas de las causas, que son las políticas públicas. Y es aquí donde se ha encontrado, y por eso la revista Lancet y la Universidad de Oslo creó la Comisión Global de Gobernanza en Salud, y hace ver cómo muchos de los problemas de desigualdad en salud es el origen de las políticas públicas que se tienen, y por eso plantean algunas perspectivas de cambio. Asimismo, en el diseño y planeación de las políticas públicas, en países tanto ricos como pobres, han sido condicionadas por 5 megatendencias: la transición demográfica y epidemiológica, la migración voluntaria forzada o involuntaria, el crecimiento urbano acelerado y desordenado, la recesión económica, aumento de la pobreza y las desigualdades, el cambio climático y la globalización. Algunos ejemplos. Los países desarrollados y los países en vías de desarrollo son los que dan la cantidad de población que tenemos en el mundo, más de 7.700 millones. Pero el 82% ha sido en los países desarrollados y seguirá siendo así hasta el año 2050. Los países desarrollados no van a crecer, van a depender de otros factores como la migración. Entonces estamos realmente ante un reto de sobrepoblación porque cada año ingresan al mundo 81 millones de seres humanos. La migración ilegal y el tráfico de personas está impactando a las sociedades, a las situaciones sociales, económicas y políticas de los países, y recientemente tenemos ejemplo en México, la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. El crecimiento urbano sin planeación y ante la demanda de viviendas, las viviendas, por ejemplo, y calles totalmente congestionadas como en Ciudad de Nezahualcóyotl, donde vive más de 1 millón de personas, si lo comparamos con los campos de tulipanes de la región de Lice, en Holanda, que produce 4.300 millones de tulipanes anualmente en el mes de abril. En el 2017, la OMS destacó 10 desigualdades en salud, sus causas y efectos en la población del mundo, y que prevalecían al inicio de la pandemia del SARS-CoV-2 en el 2020, y ahora son de mayor magnitud por la pobreza en los países más afectados. ¿Cuáles son estas? Las diferencias sistemáticas de los servicios sanitarios. Todos los días mueren 16,000 niños antes de cumplir 5 años. La alta mortalidad materna persistente, que es un indicador clave de desigualdad en salud. La tuberculosis, una enfermedad de la pobreza, que sigue en aumento. El 87% de las muertes prematuras causadas por enfermedades no transmisibles en los países de ingresos bajos y medios. Las diferencias de la esperanza de vida entre los países, que es hasta de 34 años. Desigualdades en salud alarmantes dentro de un mismo país, como es el caso de México. En las ciudades las desigualdades son enormes. Un importante costo financiero para las sociedades. Y la persistencia de las desigualdades seguirá frenando el desarrollo. El impacto de la globalización. Hay un ejemplo muy interesante con motivo de la pandemia que se ha denominado tráfico microbiano. El incremento explosivo del comercio, los viajes internacionales y la movilidad urbana producen miles de contactos potencialmente infecciosos, y los aviones han transformado los vuelos intercontinentales en eventos más cortos que el periodo de incubación de cualquier enfermedad transmisible. Y este es el ejemplo de lo que sucedió con la pandemia. Entonces estamos ante una lucha épica. El día de ayer se registraron 173 millones de casos confirmados, más de 173, y más de 3 millones de defunciones. Y ya lo establece el doctor Peter Hotz en su libro de prevención de la siguiente pandemia, porque estamos enfrentando una lucha para las vacunas, y lo dará el doctor Bertacura al respecto. Las fuerzas de este siglo, que son muchas, la pobreza, el cambio climático, las guerras, el colapso político, la urbanización, y por eso hace falta, como lo dijo la revista Science, un marco ético para la asignación mundial de las vacunas. Entonces estamos ante una verdadera encrucijada en los países que no tienen la capacidad para obtenerlas. El Instituto de la Métrica de la Universidad de Washington proyecta en todo el mundo 1.507.000 muertes adicionales hasta el 1 de agosto de ese año. Las muertes diarias alcanzarán un pico de más de 25,000 a mediados de mayo. Ya se vio en la India con las cremaciones masivas en Nueva Delhi. Entonces hay una tendencia hacia el aumento de la mortalidad. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan en México para la gestión de los servicios de salud en un entorno de pobreza extrema, de desigualdades y un sistema de salud sin recursos y además ahora centralizado?
Pues el Coneval ha dado la pauta, no de ahora, sino ya de más de 10 años, siendo la pobreza el mayor desafío de México. Y aquí la divide en dos grandes grupos: la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos y la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema con ingresos. Es decir, ¿cuánto cuesta la canasta básica para ellos? Para el primer grupo es alrededor de 1,700 pesos, para el segundo es de 1,300 pesos. Entonces, quien está abajo de esta línea de pobreza son 61 millones para la pobreza y son 21 millones para la pobreza extrema. Por la pandemia, también ya el Coneval estableció que entre 8.9 y 9.8 millones de personas caerán en situación de pobreza por ingresos y de 6.1 a 10.7 millones en pobreza extrema. Las desigualdades y la exclusión social serán los desafíos más importantes para la salud pública, porque la pobreza y la falta de oportunidades afectará a los niños y a los ancianos principalmente. Aquí un ejemplo sobre el acceso a los servicios de salud. En el 2008 se midió que no tenían acceso 42 millones de mexicanos, 42.8, y se redujo a 20.2 en el 2018, gracias al sistema de protección social en salud y a las otras iniciativas de las instituciones de salud. Pero ahora, con la desaparición de este sistema, regresaremos a esta falta de acceso porque no se ha dado la opción y ya hay un desorden y un desconcierto total para cómo implementarlo. La falta de transporte y caminos adecuados limitan las condiciones de acceso a la vivienda, al trabajo y los servicios de salud y educación y aumentan los riesgos de accidentes. Las farmacias dieron acceso, bajo costo por consulta, gabinete y medicamentos, y son fuentes de trabajo de los 30,000 médicos que estaban desempleados. Los mercados públicos atendieron las necesidades básicas del trabajo y el consumo de la población de bajos recursos. Y esta diapositiva lo ilustra. Estaba prohibido el comercio en esta vía pública en la fase 3 del COVID y realmente pues la necesidad va más allá de las disposiciones sanitarias. ¿Por qué no hemos logrado políticas sociales equitativas, socialmente justas, operativamente con servicios eficientes y de calidad para lograr la equidad en salud a través de una cobertura y aseguramiento universal? Porque invertimos poco en salud, porque lo que se tiene se gasta todo en infraestructura y nóminas, por la corrupción en la gestión, porque no evaluamos el desempeño y el impacto de lo que hacen los sectores responsables de las políticas sociales. ¿Por qué decimos que por falta de recursos económicos? México en gasto social es el último de los países de la OCDE con la inversión en gasto social, es el más bajo de todos. Y en relación al gasto en salud como proporción del PIB, también estamos en los últimos lugares en la OCDE. El PIB en salud en el 18 era de 6.2, 3.2 del sector privado y 3 del sector público. En el 2020, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, el PIB público bajó a 2.4 y hay carencia, como lo estamos viendo, de recursos para enfrentar la pandemia. Y esto se pudo medir con el monto de apoyos fiscales anunciados ante la pandemia de COVID. México en último lugar, 0.4%, contra países, claro, desarrollados como Alemania de 32, pero también de Latinoamérica, Perú con 12, Colombia con 7.9, Chile con 5.5, Guatemala más alto que México, Paraguay. Entonces, aquí está una muestra de la no inversión en salud en nuestro país. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las protestas de los médicos residentes, soy médico número 17, la falta de medicamentos, vacunas para el personal de salud e insumos médicos para el cáncer, los sistemas de protección profesional para el personal de salud, somos número 1 en mortalidad de personal de salud en el mundo. Falta de pruebas y medidas de contención y miles de defunciones. Ese es el escenario que prevalece a la fecha. Entonces, estas amenazas que enfrenta la humanidad se deben atender con políticas y programas y recursos con una visión sindémica, como lo decía ahorita nuestro colega. Y creo que esto es cuando podemos ver los sistemas naturales, las normas, lo autonómico, las políticas, los alimentos, el transporte, el diseño urbano, el uso del suelo, los lugares públicos, los lugares de trabajo, los hospitales, las escuelas, las familias, las comunidades, los círculos sociales. Y debemos verlo a nivel micro, meso, macro y de gobernanza. Y ahorita nos está afectando, además de la salud y bienestar, la obesidad, la desnutrición, el cambio climático, la salud ecológica y el bienestar. Y ahora se agregan el SARS-CoV-2 y los campos Omics.
Entonces, ante estos escenarios, ya hay grupos de científicos que están viendo al 2050 y las transformaciones claves para los objetivos de desarrollo sostenible basado en lo que llaman motores del cambio social. Y estos son la capacidad humana y demográfica, el consumo y producción de los recursos para la economía circular, la descarbonización y energía, el acceso a la energía eficiente, a la no contaminante, la comida, el tratamiento adecuado de la biosfera y el agua, las ciudades inteligentes en relación a vivienda y la revolución digital. Estamos en la cuarta revolución industrial a nivel mundial y dependemos ahora de la biotecnología y de los sistemas autónomos. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro país? ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Qué intervenciones y participación para el abordaje? Nos hemos dedicado a hacer intervenciones para atender los efectos, que son el enfoque individual, como ya se mencionaba, atender signos y síntomas, el manejo curativo costoso. Se ha invertido también, y hay que reconocerlo, en el cambio de los estilos de vida con la promoción de la salud, y entramos al enfoque poblacional, el de atender los factores de riesgo, que ya se sabe, tabaquismo, alcoholismo, conductas que propician la obesidad, y esto a través de información, educación y comunicación. Pero las desigualdades requieren, como ya se han dicho mis compañeros, de la participación intersectorial, interinstitucional, interdisciplinaria, federal, estatal y local, sector público, social y privado. Y es aquí donde están los determinantes estructurales, que son las causas de los problemas que enfrentamos y no únicamente los intermedios. Y el sector salud, la gestión de los servicios está aquí en los intermedios. No podemos hacer nada aquí. Podemos influir y ser líderes para motivar. Pero aquí, además de la participación del sector público y privado, como se vio en la pandemia, tiene que participar el sector económico y social. De otra manera, no avanzaremos. Por eso, una de las propuestas es que los profesionales de la academia pueden contribuir en la información, educación y comunicación sobre intervenciones en los determinantes en los programas estatales y municipales de desarrollo en materia de salud para reducir las desigualdades. A nivel nacional ya no se puede hacer nada porque ya estamos en la mitad de una administración, ya hay un plan nacional de desarrollo, ya hay programas sectoriales y no hemos visto todavía rendición de cuentas. Pero van a iniciar, y por eso la propuesta, ya que contamos con los capítulos regionales de 13 de los 15 estados que inician gestión de gobierno. Y es aquí donde la academia debe intervenir, puede intervenir o por lo menos ser escuchada. Y aquí es donde hay que hacer un aumento de la salud con mayor equidad, integrando los determinantes sociales de la salud en la construcción de sus proyectos a nivel local y dando este liderazgo de acción, aprendizaje y promoción, compartir esta comunicación y conocimientos a nivel de los servicios. Entonces, ¿qué tenemos? Son 4 áreas de oportunidad, donde vivimos, donde estudiamos, en donde trabajamos y en donde nos divertimos. Y cuando es el propósito, el bienestar y la intervención en los determinantes del desarrollo, para operar proyectos, se debe considerar lo que hay que proponer, lo que hay que gestionar, lo que hay que hacer, lo que hay que resolver y lo que hay que evaluar. Gracias por la atención.